¿Qué dice la Biblia sobre la vida extraterrestre? Es nuestro tema. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17, la palabra del Señor nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Vivimos en una época en la que el interés por la vida extraterrestre ha alcanzado niveles sin precedentes. Durante décadas se habló de ovnis o UFOs, pero actualmente los organismos oficiales estadounidenses utilizan el término UAP, por sus siglas en inglés, que en español significa FANI o fenómenos anómalos no identificados, para describir objetos o eventos observados en el aire, en el espacio o incluso bajo el agua, cuyo origen no ha podido ser explicado. La desclasificación de documentos oficiales por parte del gobierno de los Estados Unidos últimamente, así como las investigaciones promovidas por el Pentágono y la NASA, han despertado nuevamente la imaginación del mundo. Sin embargo, debe hacerse una observación importante. La existencia de fenómenos no explicados no constituye evidencia de vida extraterrestre. Lo único que dichos informes afirman es que existen observaciones cuya explicación aún se desconoce. Desde mucho antes de estas noticias, el hombre ha sentido fascinación por la posibilidad de otros mundos habitados. La ciencia ficción, el cine y la literatura han contribuido a crear la imagen de seres con grandes cabezas, enormes ojos y capacidades intelectuales superiores a las del ser humano. Algunos incluso sostienen que la humanidad evolucionará algún día hasta parecerse a estos supuestos visitantes, lo cual me parece más una involución que una evolución. Más sorprendente aún es que algunos intérpretes han intentado leer la Biblia bajo esa perspectiva. Por ejemplo, han querido encontrar extraterrestres en la visión de Ezequiel, en los querubines de Isaías, en las criaturas del Apocalipsis, e incluso han llegado al extremo de afirmar que Jesucristo fue un visitante venido de otro planeta. La Biblia habla, aparte de nuestro planeta Tierra habitado, del cielo y del infierno. El cielo, en donde está Dios y sus ángeles, y el infierno, el lugar destinado para el castigo eterno del diablo y los ángeles caídos o demonios y los seres humanos no arrepentidos. Pero la pregunta que debe hacerse el creyente no es ¿qué dice la cultura? No, la pregunta debe ser ¿qué dice la Escritura? Como decía el evangelista Billy Graham, la Biblia no dice que Dios no pudo haber creado vida en otros lugares del universo. Simplemente no lo revela. Nuestra responsabilidad es creer y obedecer lo que Dios sí ha revelado. Bueno, esta afirmación resume el principio fundamental de la interpretación bíblica. No debemos construir doctrinas sobre aquello que Dios decidió no revelar. Nuestro texto de Colosenses, que nos sirve de base en nuestro sermón, responde precisamente esa inquietud. Pablo no intenta satisfacer nuestra curiosidad científica. Su propósito es mucho mayor: demostrar que Cristo es el Señor absoluto de todo cuanto existe, sea visible o invisible. Esta carta fue escrita para combatir falsas enseñanzas que mezclaban filosofía, misticismo y especulación acerca del mundo espiritual.
En el versículo 16, Pablo utiliza 4 expresiones muy significativas. Escúchelas: las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles. Y es en esas categorías que hemos explicado la existencia del planeta Tierra, del cielo y del infierno. En el griego aparecen los términos ta orata y ta aorata, es decir, todo lo que puede observarse físicamente y todo lo que pertenece al mundo espiritual. Todo eso fue creado por Cristo, dice Pablo. Y luego añade, sean tronos, dominios, principados o potestades. Así que esa es la explicación que nos da la Biblia acerca de la conformación del mundo. Pero estos términos nunca se utilizan para referirse a habitantes de otros planetas. Siempre describen categorías de seres espirituales. Porque el propósito de Pablo es demostrar que el universo entero está bajo el dominio absoluto del Hijo de Dios. Notemos algo importante. Pablo tenía una magnífica oportunidad para mencionar otros pueblos inteligentes si existieran y si fueran relevantes para el plan de Dios. Sin embargo, guarda absoluto silencio. Y ese silencio es teológicamente significativo. La revelación bíblica concentra toda la historia de la redención en 3 escenarios: Dios, los ángeles, la humanidad. No aparece ninguna cuarta raza inteligente participando del plan redentor. Vamos a ver 3 aspectos importantes. Número 1, la Biblia no menciona vida inteligente en otros planetas. La Biblia habla constantemente del universo. Habla del sol, de la luna, de las estrellas, de los cielos. Incluso afirma que Dios creó incontables mundos estelares, pero jamás menciona otros planetas habitados por seres semejantes al hombre. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la atención divina está concentrada sobre la tierra. ¿Por qué? Bueno, porque fue aquí donde Dios creó al hombre a su imagen. Fue aquí donde entró el pecado. Fue aquí donde Cristo se encarnó. Fue aquí donde murió. Y será aquí donde regresará. La Escritura nunca presenta a la Tierra como un planeta cualquiera entre millones, sino que la presenta como el escenario escogido por Dios para desarrollar la historia de la redención. Cuando el salmista contempla la inmensidad del universo, pregunta: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Salmos 8:4. Fíjese que no pregunta qué son los habitantes supuestos de otros planetas, simplemente porque la revelación bíblica nunca los introduce. Esto no demuestra que sea imposible que Dios hubiese creado otros seres inteligentes. Simplemente significa que Él no quiso revelarlo. Y donde Dios calla, mi amigo, la iglesia debe guardar silencio. Aunque en realidad el hecho de que la Biblia no lo menciona nos da mucha más evidencia de que todo lo que existe en el universo material, ¿verdad?, y en el universo espiritual, fue creado con el único propósito de hacer posible la existencia del hombre sobre el planeta Tierra. En segundo lugar, la Biblia habla de los ángeles y los demonios como seres diferentes a los seres humanos. La Escritura reconoce claramente la existencia de criaturas inteligentes distintas del hombre. Sí, los ángeles y los demonios. Pero estos no constituyen una civilización extraterrestre. Son seres espirituales. No evolucionaron, no nacieron, no habitan planetas, no pertenecen al mundo físico como nosotros. Fueron creados directamente por Dios. Cuando aparecen a los hombres, suelen manifestarse con apariencia humana. El escritor de Hebreos define la naturaleza de los ángeles de una manera muy sencilla. Dice él: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hebreos 1:14.
Y la palabra que utiliza en griego aquí es neuma, para espíritu, que significa seres espirituales. Es decir, su esencia no es física como la nuestra. Aunque pueden asumir una apariencia corporal cuando Dios así lo dispone, su naturaleza no depende de un organismo biológico como sucede con el ser humano, como sucede con el hombre. Por ejemplo, cuando Abraham recibió la visita de los 3 personajes junto al encinar de Mamre, en Génesis 18, el texto dice simplemente: alzó sus ojos y he aquí 3 varones. No vio criaturas con enormes cabezas, ojos desproporcionados, ni cuerpos reptilianos. Cuando los ángeles visitaron a Lot en Sodoma, en Génesis 19, nuevamente aparecen como hombres. En la tumba vacía, las mujeres encontraron a 2 varones con vestiduras resplandecientes, Lucas 24:4, que eran ángeles, ¿verdad? Y después de la ascensión del Señor, 2 varones vestidos de blanco hablaron con los discípulos, Hechos 1:10. Así que en todos los casos, la Escritura conserva la misma descripción. Los ángeles pueden manifestarse visiblemente, pero nunca son descritos como una especie biológica diferente, provenientes de otro planeta. Y algo semejante ocurre con los demonios. La Biblia los identifica como ángeles que se rebelaron contra Dios. El Señor Jesucristo afirmó que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles, Mateo 25:41. Y el libro de Apocalipsis describe la rebelión de Satanás y de los ángeles que le siguieron. Nunca se habla de ellos como habitantes de otro sistema solar. Su esfera de actividad pertenece al mundo espiritual. Y es por esto que el apóstol Pablo nos enseña, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. Observe cuidadosamente el lenguaje de Pablo. Él no habla de seres procedentes de otros planetas. Habla de una realidad espiritual invisible que actúa paralelamente al mundo físico. Muchas personas interpretan experiencias sobrenaturales como encuentros alienígenas. La Biblia nos exhorta a ejercer discernimiento espiritual. No todo fenómeno extraordinario tiene origen físico, porque existe un mundo espiritual real que no debe confundirse con las especulaciones de la ufología. ¿Qué sucede entonces con las visiones de Ezequiel y de Isaías, donde muchos ven platillos voladores? Quienes buscan extraterrestres en la Biblia suelen acudir inmediatamente a la visión de Ezequiel capítulo 1. Las ruedas llenas de ojos, el firmamento semejante al cristal, los querubines y el carro celestial han sido interpretados por algunos autores como una nave espacial. Sin embargo, esa interpretación ignora completamente el género literario del libro. Ezequiel está describiendo una teofanía, es decir, una manifestación visible de la gloria de Dios. Todo el capítulo está cargado de lenguaje simbólico. Las ruedas representan la omnipresencia y la soberanía divina. Los múltiples ojos simbolizan el conocimiento perfecto de Dios. Los querubines aparecen también en otros pasajes bíblicos asociados al trono divino, no a vehículos interplanetarios. Y lo mismo ocurre con Isaías 6 y con las visiones del Apocalipsis. No son reportes científicos, más bien son revelaciones proféticas comunicadas mediante símbolos inspirados por el Espíritu Santo. Interpretarlas como tecnología extraterrestre equivale a confundir un lenguaje apocalíptico con un informe de ingeniería aeroespacial. Y la Biblia nunca mezcla ambas categorías. Aquí encontramos un principio hermenéutico muy importante.
La Biblia distingue cuidadosamente tres órdenes de seres racionales: Dios, el único creador; los ángeles, incluyendo los caídos, que son seres espirituales; y los seres humanos, creados a imagen de Dios y destinados a gobernar la creación material. Nunca aparece una cuarta categoría correspondiente a una civilización biológica semejante al hombre habitando otros mundos. Si semejantes criaturas desempeñaran algún papel dentro del plan de la redención, sería difícil explicar el absoluto silencio de toda la revelación bíblica al respecto. Lo cierto es que vivimos en una generación fascinada por las cosas paranormales. Muchas personas que buscan respuestas en teorías conspirativas, supuestos contactos extraterrestres o experiencias místicas que prometen un conocimiento superior. Sin embargo, el creyente debe recordar que Satanás es experto en disfrazar la mentira con apariencia de verdad. Pablo escribe, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. No todo fenómeno extraordinario procede de Dios, pero tampoco todo fenómeno inexplicable tiene un origen extraterrestre. La cosmovisión bíblica nos recuerda que existe un mundo espiritual real, en el que actúan tanto los ángeles de Dios como los espíritus malignos. Por ello, el discernimiento cristiano debe descansar siempre en la revelación de las Escrituras y no en las especulaciones de la cultura popular. Finalmente, punto número 3, la esperanza bíblica no apunta hacia otros mundos, sino hacia una nueva creación. La profecía bíblica nunca anuncia que la humanidad emigrará hacia otro planeta. Toda la esperanza cristiana está orientada hacia la restauración de la creación. La Biblia habla de nuevos cielos, nueva tierra, cuerpos glorificados, habla de la nueva Jerusalén y del reino eterno de Cristo. No habla de colonizar galaxias, no habla de integrarnos con otras razas inteligentes, no habla de alianzas entre planetas. Toda la historia culmina con Dios habitando con los hombres. Es notable que incluso después de la resurrección, Cristo conserva su naturaleza humana glorificada. Y esto demuestra la extraordinaria dignidad que Dios otorgó a la raza humana. Si existieran otras civilizaciones semejantes, resulta llamativo que la Biblia jamás mencione un plan redentor paralelo para ellas. La encarnación ocurrió una sola vez. La cruz ocurrió una sola vez. El sacrificio de Cristo fue suficiente una sola vez. Toda la revelación converge en Cristo y en la humanidad redimida. Así que la pregunta más importante no es si existe vida fuera de la tierra. La pregunta verdaderamente relevante es: ¿está nuestra vida reconciliada con el Creador del universo? Porque el mismo Cristo que creó todas las cosas visibles e invisibles vino a este mundo para salvar a los pecadores. Bueno, quizá algún día la ciencia descubra nuevos misterios del universo, pero estoy seguro que ninguna revelación futura cambiará esta verdad eterna. Jesucristo sigue siendo el Señor de todo lo creado. Si Dios hubiera creado otros mundos habitados o seres inteligentes fuera de la tierra, tal realidad no podría contradecir ninguna verdad revelada en las Escrituras. Sin embargo, la Biblia no proporciona información suficiente para afirmar ni para negar su existencia. Por lo tanto, debemos limitarnos a lo que Dios ha revelado y reconocer humildemente que existen cosas que pertenecen a los secretos de Dios. Dios se circunscribe a su propia integridad. Mientras tanto,
La iglesia debe permanecer firme en el principio establecido por Moisés en Deuteronomio 29:29, que lo hemos repetido tantas veces. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Ahí termina la cita. Este versículo resume admirablemente la actitud bíblica frente a la cuestión de la vida extraterrestre. No especular sobre lo secreto, sino vivir conforme a lo que ya nos ha sido revelado. Dios te bendiga.